Yo por eso siempre pido transparencia y por eso yo siempre digo, ¿por qué les cuesta hablar transparentemente? Guimaraes dejó muy claro que el torneo más importante para la Liga Deportiva Alajuelense es el campeonato nacional. Los liguistas ya están avisados que es el campeonato nacional, que la liga va por campeonato nacional. No es que no le importe la Copa Centroamericana, no es que no le importe el torneo de Copa, pero es cosa menor comparada con el campeonato nacional. Entonces, a mí me gusta que me hablen así, o sea, que al principio del campeonato, el Saprissa, por ejemplo, diga, bueno, vamos por la Copa Centroamericana. Si podemos, nos echamos el campeonato encima y el torneo de Copa, la verdad es que ni fu ni fa. Y también es el contexto, el momento en el que lo dice. Sí. Por ejemplo, cuando eso es cierto también. Guimaraes señala la situación con las canchas, por ejemplo, el Carlos Ugalde Álvarez lo hace en un contexto de un empate. Y todavía, ¿verdad? Pero ayer... Te vale, porque no perdiste. Exacto, vale. Pero ayer en medio de la derrota que se digan esas palabras, porque al final es cierto, Vladimir en muchas ocasiones ha dicho lo saturado que está el torneo, es cierto, Vladimir ha mencionado tal vez el no atractivo del torneo de Copa y la saturación del campeonato nacional, pero es el momento también en el que lo dice y por la forma en la que pierde Saprissa, también aduciendo a las condiciones del punto de penal, que yo creo que al final Saprissa no termina perdiendo el partido por solo los penales, sino hubieron 90 minutos de partido antes en los que Saprissa no pudo ganarle al conjunto de Santos de Guapiles. Entonces, los fundamentos para mencionar el formato del torneo de Copa, yo creo que sí se terminan cayendo un poco por la forma en la que Saprissa pierde. Sí, es más, ya voy a dar mi criterio con el tema. Escuchen lo que dijo Vladimir, para la gente que se lo perdió. Hay que dar también un contexto de todo esto. En el torneo de Copa no hay conferencias oficiales. Entonces se toma la gente en cancha apenas termina el partido. Como antes. A la antigua. Estuvo bonito, eso me gustó. Ayer agarraste a Vladimir en frío, ¿verdad? Sí, eso me gustó. Y además solo. Ajá. Que no es lo mismo que en conferencia, que eso a mí me tiene recontrahuevado profesionalmente. ¿Las conferencias? Ah, sí, por supuesto, a mí me tiene... ¿Por qué? Monte, porque uno viene de otros, qué viejo, y yo no soy tan viejo tampoco, pero uno sí viene de otras formas de trabajar, cuando uno terminaba el partido justamente y entonces uno agarraba a un protagonista, incluso muchas veces uno dejaba que lo agarraran los demás, porque uno tenía una guardadita. Una pregunta. Entonces uno iba por algo que solo iba a tener uno, pero en las conferencias de prensa vos preguntás una vez. Si te pones medio malcriado, puedes repreguntar, pero no debes de repreguntar, porque es una pregunta por colega. Y tal vez si hay bondad ese día, hay una segunda vuelta de preguntas, que a veces ni siquiera eso se da cuando hay mucha prensa. Bueno, Irene, vos vas a las conferencias también. Entonces a mí las conferencias, la verdad es que, no, debo decirlo, para nada son de mi agrado. Yo prefiero así el tú a tú. Aquí está Vladimir Quesada. Esto fue lo que dijo sobre el torneo de Copa, específicamente, Rafita, que no le gusta y que no le ve importancia. Ya vamos a andar en esto. No voy a desdecirme, no me gusta, pienso que no es un torneo importante, es algo al que el tico no está acostumbrado y lo podemos ver en los estadios, y de alguna manera para los equipos que competimos en otros torneos es demasiado la saturación, ¿verdad? Pero bueno, nuestras autoridades deciden otra cosa y aunque no estemos de acuerdo, hay que respetar. Bueno, aquí creo que hay dos cosas, ¿verdad? Vladimir dice que a él no le gusta el torneo de Copa. Y dos, que no le ve importancia al torneo de Copa. Para mí son dos cosas completamente diferentes. Porque si a mí el técnico me cuestiona el torneo de Copa y me dice, es que me metieron una cantidad de partidos excesiva, como cuando un técnico te cuestiona la Champions o te cuestiona la cantidad de torneos que te coloca FIFA en el año. Eso no quiere decir que el equipo no le va a dar el interés a ese torneo. Va a competir, aunque está poniendo sobre la mesa una queja puntual. Me estás saturando de partidos. Pero después hay otra parte que
que yo sí me cuestiono mucho. Vladimir dice que el torneo de Copa no es importante. Si el torneo de Copa no es importante, el equipo no se lo toma en serio. Porque si vos me decís, no sé, Montenegro, vas a participar en un programa, pero no es importante. Entonces uno llega ahí distendido y a la charanguita. Entonces yo me imagino una charanga. Yo me estoy imaginando una charanga, me estoy imaginando algo ahí como, voy a ir porque tengo que ir. Que les voy a decir otra cosa. Percibí eso de muchos equipos en el torneo Copa y lo vengo percibiendo. Sí, yo también. Aunque Vladimir es el primero que explícitamente lo dice de manera natural. El timing me parece que no es correcto. El timing no es correcto porque venís perdiendo, quedando eliminado contra el Santos, que de todas maneras me parece que Santos en muchos tramos del partido superó al Saprissa. Y ya vamos a hablar de Santos y del partido, porque también yo creo que es importante hablar del juego. Pero percibo que Vladimir lo dice, claro está, después de una derrota que le está lloviendo, pero también les voy a ser muy honesto. Siento que muchos equipos tampoco se tomaron en serio el torneo de Copa. Yo creo... No se lo tomaron en serio. Yo creo, Monte, que incluso algunos equipos, pues no es que salieron a perder, porque yo creo que el jugador de fútbol nunca salta a perder a la cancha. Pero bien lo decís vos, cuando muchachos, bueno, el miércoles recuerden que tenemos partido de torneo de Copa, tenemos que ir a jugar contra tal equipo, bueno, ahí vamos a ver cómo lo solucionamos, pero en el ambiente ellos sienten que realmente ese partido de torneo de Copa y que el torneo de Copa en sí no es tan importante, y uno lo ha visto en varios equipos, y lo voy a decir, yo por ejemplo percibí eso anoche de un jugador como Javon East. Javon East ayer no fue el futbolista que normalmente juega en campeonato nacional o en Copa Centroamericana para Saprissa. Desde que ingresó a la cancha yo lo vi con otro talante y es solo mi apreciación, puedo estar completamente equivocado, pero tuvo incluso 2 opciones o 2 oportunidades para anotar que con una calma excesiva y con una tranquilidad excesiva que no se traduce necesariamente en confianza, erró. Y erró de una forma que llama la atención. Incluso si uno observa la repetición, uno dice, bueno, da hasta la impresión de que, cosa que no es así, porque un jugador siempre quiere anotar, pero da la impresión, repito, de que como que no le importaba tanto. Incluso vean el penal que él lanza, que lo lanza por dentro, por lo menos, vean el penal que él lanza, que ese es otro punto que tenemos. El penal que él lanza es como también muy tranquilo, muy sin tanta importancia. Saprissa estaba jugando su clasificación y me da la impresión que es porque en realidad el torneo de Copa a algunos sí les importa poco. Yo reitero, a mí me parece que la opinión de Vladimir, sí, es respetable, es la opinión de Vladimir, pero también creo que si revisamos archivos, el sapricista, el jugador, el técnico, yo nunca he escuchado a un presidente del Saprissa decir que no van a ganar todo. Ellos siempre dicen que van a ganar todo. Bueno, que eso no sea mero discurso entonces, que en realidad vayan a ganar todo, porque ahora con lo que dijo Vladimir ayer, pues da la impresión de que en serio el torneo de Copa pues no importa tanto. Gustavo, y también se ha hablado mucho, incluso aquí lo mencionamos, que da la sensación, no estamos asegurando, pero que da la sensación de que hay algunos equipos que no tienen cierto interés por el torneo de Copa y por las ganancias que esto les puede generar. Más bien al contrario, para algunos equipos es inversión en iluminación, inversión en la seguridad, inversión en la parte médica también que tienen que tener en todos los compromisos. Entonces, es alrededor de un partido donde tal vez las ganancias no son significativas, donde tenés que invertir y la retribución no es tanta. También tenés de por medio algunos equipos también que hay jugadores que se pueden lesionar. Vimos el caso ayer, por ejemplo, de Kevin Cabezas o algunos otros equipos no tradicionales que pueden perder jugadores a raíz de un torneo como el certamen del torneo de Copa. Entonces ahí también pierde cierto como interés lo que te ofrece el torneo y lo que tenés que invertir. Sí, a mí, ayer viendo el partido de Saprissa frente a Santos, yo tengo que decir que en la primera parte, una superioridad de Santos en muchos tramos del partido contra Saprissa, que
que Santos tuvo, creo que cerca de tres ocasiones de marcar ayer en el partido. Una buena primera parte de Jordan Smith. Después Saprissa se empieza a dejar mucho la pelota y Saprissa controla el partido, maneja el juego, pero el Saprissa tiene muchas cosas que también son sujetas a análisis. Saprissa, de media cancha hacia adelante ayer, en la cancha de Leval Rodríguez, Saprissa usa Chirino, nada. Usa Deiber, nada. Usa Ulises, nada. Usa Sinclair, nada. Usa Yoser, nada. No puedes hablar ayer de un Saprissa cargado de juveniles, como puntualmente yo voy a poder hablar del Herediano. Es que Herediano, ¿ustedes vieron a Herediano contra Guadalupe? O la liga ayer utilizó 3 jugadores jóvenes también importantes. Sí, pero digamos, Saprissa de media cancha hacia adelante era Saprissa. Sí. No, Herediano era otro equipo. Con suplentes, pero era un equipo de peso. Y Santos utiliza ayer, sí, como cerca de 3-4 futbolistas que habitualmente no participan. O sea, yo ni siquiera me metería al asunto de analizar que si Saprissa usó titulares o no, porque si vas a ver a Santos, ayer, Santos utiliza un montón de chamacos. Es cierto. Un montón de chamacos en el partido. Yo creo que Santos supera en buena lida al Saprissa y Saprissa ayer, la producción de juego del equipo, el volumen de juego del Saprissa fue muy pobre. Sí. Fue muy, muy pobre. Y si Santos tiene problemas de producción de juego en el campeonato nacional, bueno, ayer lo de Saprissa, les cuento que fue muy triste en el partido. Pero yo en resumen, con lo de Vladimir, yo creo que a Vladimir, y esto lo tengo desde hace mucho rato, me parece que a Vladimir le cuesta expresarse. A Vladimir le cuesta la comunicación. ¿Pero en qué sentido lo decís? Y tal vez podemos decirle a los oyentes, Monte, para activar el... Este es mi celular. Ay, perdón. Pero si quieren ver... Salude a la gente. Perdón, Irenita. Les va a contestar. 7003-1234. Ya me aprendí. 7003-1234. Bueno, que opinen, que opinen, a ver, qué les pareció el rendimiento del Saprissa y que opinen también qué piensan, que es un punto que no hemos tocado, nada más para que termine lo de Vladimir, que opinen también qué piensan de lo que dijeron algunos jugadores del Saprissa, en concreto uno, Sinclair, de que los penales se vieron influenciados porque el punto de penal estaba mal, ¿verdad? O sea, que la cancha en esa parte estaba mal. Como que se levantaba. Como que se levantaba. Opinen, porque yo también vi desde ese mismo punto de penal, ayer mismo, con esa misma pelota, un chamaquito que estaba preocupado porque tenía que ir hoy al colegio y el partido estaba terminando muy tarde. Yamil Leal, lanzar el penal con una tranquilidad. También vi a Luis Díaz del Saprissa, vi a Kendall Waston del Saprissa, vi a otro jugador. A Linton 2 veces. Vi a Linton 2 veces anotar muy bien los penales. Entonces, bueno, yo no es que necesariamente esté defendiendo la cancha, pero ese punto de penal fue de donde lanzaron todos. Pero bueno, esa es mi opinión. Opinen ustedes en el 70-03-1234. ¿Qué piensan de esas declaraciones también? Pero ¿qué decías de lo de Vladimir? Perdón. Yo creo que Vladimir no es un buen comunicador. Sí, pero porque por para mí Vladimir a veces sale a decir cosas o dice cosas en las que él no se expresa bien. Hay situaciones muy puntuales en las que él a veces me parece que el mensaje no lo transmite de manera correcta. Ok, no es por falta de palabra. Creo que no lo transmite de manera correcta. Y pasa mucho este tipo de situaciones. Yo les voy a traer un caso aquí a colación, en las que esto le repercute a Saprissa y le genera ruido innecesario. El famoso día aquel que se da la conferencia de prensa de sorpresa en el Proyecto Gol, que nadie fue a la conferencia del Saprissa. Exacto. Que Vladimir se sienta con 2 periodistas y les empieza a exigir que no, y empieza a tener ahí un intercambio con Patricio Altamirano, el encargado de comunicación del Saprissa, con las cámaras encendidas, y le empieza a decir que no, que son 2 preguntas por medio de comunicación con 2 periodistas en el salón, y reclamando que los periodistas faltaron a la responsabilidad por no ir a la zona de conferencia del Saprissa. Para mí son cosas innecesarias en el manejo comunicativo de un entrenador. ¿Por qué? Porque genera todo el ruido que está generando puntualmente la declaración que te da ayer Vladimir. Porque si Vladimir ayer
sale a la cancha de Leval Rodríguez y dice, Santos me ganó bien por esto y esto y esto. Perdón, que lo del penal lo sorteó bien, porque él sí aclaró que aunque le parece que no estaba bien eso, que fue donde tiraron todos, él sí lo dijo. A mí me parece que la salvó bien. Sí, yo creo que no se genera tanto ruido y tanto escándalo alrededor del certamen, porque voy a esto. ¿Qué hizo Jafet Soto después del partido contra Guadalupe? Felicitó a sus chamacos, que jugaron así, que asá, que estaba muy orgulloso de ellos, perdió Herediano, listo, se acaba el tema. Y a Jafet que a veces le cuesta, porque se deja llevar por su altivez. Y no pasó nada. Creo que hay otros momentos para cuestionar el torneo de Copa. No necesariamente después de una derrota. Porque el torneo de Copa, yo les voy a ser muy transparente, el torneo de Copa a mí tampoco me gusta. No me gusta por el diseño y por la manera en la que lo han hecho. No me gusta, lo he dicho en varias ocasiones. Pero el timing, un técnico tiene que saber medirlo. ¿En qué momento lo dice? ¿Cómo lo comunica? ¿Cómo lo transmite? Y eso pesa mucho. Y es en lo que yo creo se equivoca Vladimir Quesada con la entrevista que ayer te da sobre el terreno de juego en el Leval Rodríguez. Sí, porque la pregunta en realidad es ¿qué opina del torneo de Copa? Él tenía la libertad para contestar lo que quisiera, no se le estaba... Yo no la induje. Exactamente, no le estabas diciendo que te contestara de cierta forma. Entonces yo creo que sí, también eso es importante, el cómo se dicen las cosas, porque tal vez la intención de Vladimir, quizás poniéndome del otro lado, era decir que el torneo tal vez no tiene un atractivo para que los equipos tengan... Correcto. Un mayor interés del torneo, pero la forma en la que lo dice termina malinterpretando. ¿Sabes cuál es la peor? Cuando él dice que no es importante. Eso. Sí, exacto. Esa es la peor. Yo creo que es ahí, y yo siempre hablo de esto, o sea, es ahí donde, por ejemplo, se nota muchas veces porque es que ya no se permiten esas entrevistas, ¿verdad? Así. Porque claro, después vas a conferencia de prensa, ya han pasado 15 y hasta 20 minutos después de que terminó el partido, ya te has enfriado, pero yo sinceramente no vi a Vladimir hablando molesto. Yo lo vi relativamente tranquilo, obviamente un poco perturbado por la eliminación, pero yo lo vi tranquilo. Pero a veces hablar desde aquí, desde este púlpito, es muy fácil, ¿verdad? Es muy sencillo y yo lo acepto. Pero tal vez las declaraciones más correctas ayer de Vladimir podían ser, al terminar el encuentro, bueno, quedamos eliminados, felicitaciones al Santos, lo del punto de penal, sí, el terreno en esa parte no está del todo bien, pero de ahí lanzaron todos. Y luego, cuando yo le pregunto de la opinión del torneo, me puede decir, bueno, creo que al torneo le faltan cosas, creo que hay que calendarizarlo mejor, creo que la premiación o brindarle un objetivo mayor al equipo ganador, creo que eso mejoraría la competitividad y la importancia que se le da al torneo de Copa, ¿me entiendes? Sí. Entonces ahí, pero sí, cuando dice... Que no es importante. Que no es importante, creo que ahí le faltó tal vez argumentar, creo que ahí le faltó un poco extenderse a Vladimir Quesada. Yo te digo una cosa, yo igual no lo crucifico, es su opinión y yo la respeto profundamente. Lo que sí me parece también es que yo escuché a varios del plantel de Saprissa antes de empezar que iban por todo, que iban por el torneo, que yo sé que son palabras que siempre se dicen, pero yo siempre prefiero que se me hable con transparencia y por eso yo aquí le aplaudo a Guima, que dijo que la liga por lo que va primero es por el torneo nacional. Aquí me menciona, no menciona lo que no me dio permiso, pero ahí no importa. Danielito Jiménez, el colega de Atletica.com, me pone... Danielito es difícil, ve, preguntas complicadas. Él es carajo complicado. Es agresivo. Agresivo. Sí, a veces un poco difícil. Molesto. Sí, difícil. Yo no lo dejaría entrar a conferencia. Él me pone, hay que hacer un recuento porque Vladimir dijo que no estaba de acuerdo con jugar la Supercopa. Usted sabe que ese es un buen detalle. Que él no estaba de acuerdo en jugar la Supercopa. En la Recopa no habló, puso a Randall Rowe y dijeron que había que poner caras nuevas para evitar lesiones musculares. Y al final las lesiones musculares siguieron. Ah, qué buen detalle, ¿eh? Sí. Vea qué buen detalle. Con esto de Saprissa. Sí, tienes razón, Danielito. Vamos a leer la nota. Aquí nos dice Jefe Morado en el Facebook. ¿Qué es el caos? Quedaron fuera Herediano, Cartaginés, San Carlos, ADG y muchos más. A nadie le interesan esos torneos. Bueno. A mí me parece que estamos hablando de otra cosa. O sea, yo creo que estamos hablando de otra cosa. Aquí estamos hablando
de que no puedes salir a decir que un torneo no es importante públicamente después de tu derrota. Es como que ayer lo saliera a decir Alexander Vargas, es que a mí el torneo me parece que no es importante. Otra es que los equipos se estén tomando con seriedad el torneo de Copa, porque ahí sí podemos meterle el diente a esto. Yo se lo pregunto a la gente, 70031234. Hay muchos mensajes, por cierto. ¿Les interesa el torneo de Copa? ¿Les gusta el torneo de Copa? Puntualmente, yo tengo la percepción de que a muchos equipos no les está interesando el torneo de Copa, que no se lo toman con la seriedad debida. Así diseñado. Y que discriminan el certamen con el diseño que actualmente está presentado. Vamos a los números. Y yo no quiero menospreciar, ni mucho menos, pero voy a hablar de realidades. A Santos y a Punta Arenas, el campeonato nacional les ha costado enormemente. Y hombre, están en semifinales del torneo de Copa. Santos, claro está, Santos avanza en 3 tandas de penales. Lo de Santos ha sido interesante porque ha avanzado en 3 tandas de penales. Punta Arenas, que le ha costado tanto el torneo, va a semifinales del torneo de Copa. Guadalupe, torneo de Copa. Guadalupe sí le estaba yendo bien en Liga de Ascenso. Y a Alajuelense, que ayer le pasa por encima a Escorpiones, la Liga ha jugado un partido. Recuerden que Alajuelense, igual que Saprissa, Guanacasteca y el equipo del Herediano, solo han jugado partido porque se presentaban hasta los cuartos de final. Yo tengo la percepción de que a los equipos sí no les interesa el torneo de Copa. O sea, pero no puedes salir a decir después de una derrota que el torneo, que no lo ves importante. Pero es que además, más allá de eso, bueno, Saprissa ya ha perdido 3 torneos esta temporada, ¿verdad? 3 torneos ha perdido. Recopa, Supercopa y torneo de Copa. Pero bueno, más allá de eso, dejemos eso de lado y sí, bueno, te eliminaron del torneo de Copa, nadie se va a morir por eso. Yo creo que también hay que ponerlo en su sitio. Bueno, has perdido 3 torneos. Pero más allá de eso, yo le pregunto al sapricista, ¿qué piensa de su equipo también? Porque Saprissa ayer, no jugó nada. Saprissa no jugó nada y Saprissa viene ganando, sí. En los otros torneos viene ganando y eso es importante porque arreglar las situaciones ganando es importante. Pero si hablamos meramente de lo futbolístico, de la producción futbolística, Saprissa en su presupuesto tiene un debe tremendo, ¿verdad? Tremendo. Y yo creo que el sapricista también tiene que fijarse en eso. Mire, y te agrego otra, nada más. Ahora que yo estaba mencionando lo de la comunicación de Vladimir, partido contra Municipal, aquí me lo cuenta un buen amigo. Tenemos mucha gente aquí conectada también. Vladimir, después de la derrota contra Municipal, ¿se acuerda que Anthony le pregunta por los silbidos de la grada? Es correcto, que le silbaron. Y Vladimir sale diciendo en la conferencia de prensa que los silbidos eran para Auri David y a José Mena. Perdón, o sea, no podés esconder cosas que al final podés saber sobrellevar en una conferencia de prensa de manera un poco más natural. Y salir a decir, sí, porque la afición del Saprissa es exigente y por eso nos silbaron en el partido después de Municipal, pero estamos tratando, no sé, X. Hay maneras muy sencillas de salir en la comunicación, pero ahí es donde yo siento que Vladimir a veces se enreda en la manera en la que comunica cosas en conferencia de prensa. Porque cuando salió a decir que los silbidos en la grada eran para José Mena y Auri David, yo dije, pero, ¿qué es esto? Era muy extraño, o sea, muy extraño que saliera a decir tal cosa como si todos nos chupáramos el dedo, o sea, sí. Era muy básico y salía muy sencillo de una situación así. Es que pero bueno. Es que me dio risa porque estaba viendo a mi bebé. Sé que es mi bebé, ¿verdad? ¿Quién? En redes. Josué Quesada, estaba viendo a mi querido Josué. Que salió con una camiseta de los Lakers. Sí, hizo ahí una vaina con Vladimir y la verdad que me dio mucha risa. Un abrazo para mi querido bebé Josué Quesada. Que siempre nos escucha. No, y es mi bebé. ¿Todavía? Sí, claro, por supuesto. Más bebé que nunca. ¿Qué ibas a decir? Perdón, Irenita. Que también el Saprissa, por lo menos el torneo anterior, si bien es cierto es colectivo, pero dependía mucho de la zona ofensiva, y algo que ha aplicado mucho Vladimir siendo técnico de Saprissa es esa rotación que tiene con sus 3 jugadores en ofensiva. Y el torneo pasado, por ejemplo, acá tenía los números: Luis Paradela marcó 9 goles, Ariel 8,
Y un jugador como Yabón marcó 9 tantos. Me acuerdo también que hubo una fase del torneo, igual con Vladimir, en la que los jugadores no comenzaban marcando tantos goles, y a Saprissa sí le pesa mucho cuando sus delanteros o sus jugadores en ofensiva no anotan. Y yo creo que le pasa mucho la factura ahí, porque Saprissa en ocasiones es un equipo que produce mucho, pero lo he visto en algunos de esos partidos, incluso ante el Municipal, donde el enlace entre medio campo y ofensiva no se da de la manera correcta, no se terminan finalizando las jugadas, y es parte de lo que le pasa a Saprissa factura. Si no tenés delanteros que de verdad te concreten las opciones que tenés, a Saprissa le cuesta mucho, y el equipo se ve bastante diezmado. Por eso te digo, o sea, más allá de ganar torneos, perder torneos, fallar penales, que puede ser hasta circunstancial en determinados momentos del fútbol. Yo le digo al sapricista, bueno, hablemos de la producción futbolística. Saprissa puede ganar bueno, este fin de semana no hay partidos, el siguiente partido como sea, pero la producción de futbolística de Saprissa en los últimos encuentros ha sido escasa. Ve, por ejemplo, y pongámosle nombre y apellido, yo veo ayer a Ulises en la cancha y yo digo, ¿qué se hizo Ulises? ¿Para dónde se lo llevaron? Mal. Pero no jugó. ¿Para dónde se lo llevaron? A ver, el mismo Sinclair es cierto, le salva los muebles al Saprissa porque si no hubiera perdido en los 90 minutos de partido. Pero Sinclair, y vos lo decías en el comentario, para mí acertadamente, en el partido, yo no lo vi. No lo vi a Sinclair. ¿Me entiendes? O sea, Yabón ingresó, no se hubiera quedado en el banquillo. Porque en realidad llegó como sin ganas a jugar a su ex estadio ante sus ex admiradores ahí en Guapiles, y así podemos hablar de algunos futbolistas del Saprissa que creo que se están quedando en producción futbolística. Voy a leer mensajes porque o saludarlos al 7003-1234 porque si hay bastantes mensajes. Saludos para Luis Ignacio